Queridos amigos, un programa más, una edición más de nuestro programa, El Zapato del Encuentro, ¿no? Zapato de encuentro, que es el zapato del misionero, por decirlo así, que calza bien su zapato en primer lugar, porque lo primero que hay que hacer para bien caminar es calzar bien el zapato, para que podamos no andar rengueando en el camino del Señor. En este caso, en el camino que nos conduce a Cristo, ¿no? Hoy vamos a hacer un programa, vamos a comenzar una serie de programas interesantes, ya que estamos en este año se cumplirán el 11 de diciembre 100 años de la encíclica Quas Prima del Papa Pío XI. Recordamos esto, ¿no? Bueno, hoy vamos a presentar un tema sumamente importante, Lutero y la Revolución Protestante. Este programa se transmite por FM Creación en vivo, 97.7 Radio La Plata, también en Radio Morenita del Valle, 104.5 MHz, Concepción del Tucumán, de nuestro querido amigo el Padre Apud, también un sacerdote realmente muy, muy bueno. Después en Radio de Mendoza, Murialdo, AM 1290 y FM 90.5 de Mendoza, repito, y también Radio Fe Latina, que es para toda América. Una radio que hemos incrementado hace poquito. Teniendo en cuenta entonces, repito, que este año se cumplen 100 años de las Quas Primas, del reinado de Jesucristo, encíclica del Papa Pío XI, hemos comenzado un ciclo de conferencias para exaltar el reinado de Cristo Rey en la Iglesia. Cristo Rey. ¿Cuáles fueron sus enemigos? ¿Cuáles sus santos y sus mártires? ¿Qué implicancia ha tenido en nuestra cultura y tiene actualmente para extender el reinado de Jesucristo en todos los órdenes de la vida? Especialmente en este tiempo del orden mundial, que es un orden perteneciente a la otra bandera, ¿no? Que no es la de Jesucristo precisamente. En esta ocasión tenemos el agrado, el gran placer, de presentar al licenciado Cristian Iglesias, quien ya amigo nuestro hace rato, quien nos hablará nada menos que de la primera revolución, titulado Lutero y la Revolución Protestante. Algo quiero decir de nuestro querido invitado, Cristian, nuestro querido amigo, licenciado en teología, el profesor Cristian Rodríguez Iglesias, argentino, nacido en la ciudad de Mar del Plata, Argentina, está casado y es padre de 5 hijos, es profesor y licenciado en teología por la Escuela Universitaria de Teología EUT del Obispado de Mar del Plata. Es fundador también y presidente del Centro de Humanidades Joseph Piper de Mar del Plata, que se dedica a dictar cursos sobre historia del pensamiento y la cultura, nada menos que hace 19 años. Vamos a tratar de decir algo sobre este tema que es apasionante, ¿no? El tema de la revolución luterana. Y vamos a empezar primero aclarando por qué llamamos revolución luterana a lo que comúnmente se denomina reforma, ¿no? Cuando uno habla por ahí, rápidamente surge el tema. Es la reforma luterana, pero nosotros en nuestro título hemos querido significar algo distinto. Lo llamamos la revolución luterana. El cardenal alemán Gerhard Müller ha escrito un artículo en el año 2017 que nos ayudará para reflexionar sobre esto. Sí. Dice Müller, que había sido prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que hoy existe una gran confusión al hablar de Lutero. Y creo que eso es una verdad, pero clarísima y potente, ¿no? Hay mucha confusión respecto de Lutero. Ese año 2007 se celebraban los 500 años de la mal llamada Reforma. Y Müller habla allí de la necesidad de decir claramente desde el punto de vista de la dogmática y de la doctrina de la Iglesia que no se trató de una reforma, sino de una revolución. Es decir,
un cambio total de los fundamentos de la fe católica. Por esta razón, afirma el purpurado alemán, no podemos aceptar que la reforma de Lutero se defina como una reforma de la Iglesia en el sentido católico. Es católica una reforma que consiste en una renovación de la fe vivida en la gracia, la renovación de las costumbres y la ética, la renovación espiritual y moral de los cristianos, no una nueva fundación, una nueva iglesia. Subrayo estas palabras de Müller, ¿no? No una nueva fundación, una nueva iglesia. Por tanto, es inaceptable que se afirme que la reforma de Lutero fue un acontecimiento del Espíritu Santo, algo que dijo alguien en ese mismo año, justamente en una universidad romana. Es lo contrario, dice el cardenal Müller. Se produjo contra el Espíritu Santo. Se produjo contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ayuda a la Iglesia a preservar su continuidad a través del magisterio de la Iglesia, sobre todo en el servicio del ministerio petrino. Solo sobre Pedro estableció Jesús su iglesia, como dice el Evangelio según San Mateo, que es la iglesia del Dios vivo, columna y fundamento de la verdad, como leemos en la primera carta a Timoteo. El Espíritu Santo, termina Müller, no se contradice a sí mismo. Bueno, entonces, esta primera idea, ¿no? No es una reforma, sino una revolución. Lógicamente, no podríamos pensar, lo vamos a decir rápidamente, que Dios abandonó a su iglesia durante 1500 años, es decir, un milenio y medio, abandonándola, dejándola en el error más absoluto, en las tinieblas más tenebrosas, hasta que de pronto vino Lutero y nos iluminó con su luz para que sepamos de qué va el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Eso pareciera que es algo que insulta la inteligencia de cualquier verdadero creyente. Müller decía en ese artículo que si bien ya pasaron 500 años de esta controversia y estamos en un momento de búsqueda de la reconciliación no es a costa de la verdad. No debemos falsificar lo que sucedió hace 500 años y las consecuencias desastrosas que tuvo. Perdón. Vamos a ver ahora un poquito de Lutero y junto con su vida, vamos a tratar de narrar los episodios más importantes de su vida. Junto con su vida haremos algunas precisiones y comentarios respecto de su doctrina, de su nueva doctrina, de su nuevo evangelio. Para esto nos hemos basado en dos libros, uno del padre Lortz y otro del padre Sainz, que los dos han hablado de Lutero de modo muy específico. Han dedicado, en el caso del padre Sainz, un tomo de su colección La nave y las tempestades, que es una colección que trata sobre la historia de la Iglesia, un tomo entero, y Lortz, al ser alemán, también ha tenido una afinidad especial con lo que sucedió en Alemania. Lutero nació en Eisleben en 1483 o 1484 de una familia de campesinos, buenos cristianos. El papá de Lutero se llamaba Hans, era de carácter irritable, mal hablado, y probablemente de él aprendió Lutero la costumbre de usar palabras groseras en sus escritos y obscenas también, ¿no? Aunque, por supuesto, en su familia también aprendió muchas cosas útiles,
le hablaron de Cristo, de su madre, la Santísima Virgen. Iría probablemente con sus padres y sus hermanos a la parroquia de los domingos para oír la misa, etc. Vivió como sus contemporáneos en un ambiente influido por el tema o la fe en las brujas, en los demonios, que era muy, muy marcado en ese momento, y su infancia y adolescencia fueron duras, no demasiado felices. Fue a la escuela en Mansfeld de 1489 a 1495, ahí aprendió a leer, a escribir, aprendió latín, aprendió a cantar, y luego estuvo como alumno en los Hermanos de la Vida Común en Magdeburgo. A partir de allí comienza su vida universitaria. De 1501 a 1505 estudió en Erfurt, en la Universidad de Erfurt. Como internado vivió una vida dura, ¿no? Las lecciones eran minuciosamente prescritas, con repeticiones diarias y debates semanales. El sistema de filosofía que imperaba ahí era el de la filosofía aristotélica, pero enseñado según las ideas del pensador inglés Guillermo de Ockham, es decir, enseñadas por el filtro, por el anteojo del nominalismo. Se hacía fuerte hincapié en la fuerza de la voluntad humana, la gracia, en cierto sentido, pasaba a un segundo plano, era algo superfluo, y Lutero siguió fielmente esta escuela, de tal manera que el nominalismo modeló su pensamiento juvenil. Lutero decía de Ockham que era su maestro. Decía, soy de la facción de Ockham, mi querido maestro, filósofo máximo, el filósofo máximo lo llamaba. De él aprendió precisamente a repudiar la metafísica y adquirió para siempre una idea pesimista de la razón humana, porque los occamistas pensaban que la sola luz de la razón era insuficiente para demostrar la existencia de Dios o la inmortalidad del alma o algunas otras verdades naturales de este tipo. Para estos occamistas, estas verdades solo se podían hacer cognoscibles a la luz de la fe. Ya era una especie de fideísmo, ¿no? Esta forma de pensar nominalista caló muy hondo en el alma de Lutero. Y fue muy importante este modo de pensar atomizado, que arraigó profundamente en su personalidad antes de que comenzara sus estudios teológicos. Por tanto, como una primera conclusión, podemos decir que la alta escolástica, es decir, la que sitúa a la gracia en el centro de la vida cristiana, nunca fue realmente conocida por Lutero. Y aunque él después renegó de la escolástica, de la baja escolástica, digamos, de esta escolástica decadente del nominalismo, ciertamente estuvo formado en un ambiente escolástico. En 1505 obtuvo el grado de maestro de filosofía, que es como una especie de doctorado, ¿no? a nuestro día de hoy. Y pasó en ese tiempo una fuerte crisis de tristeza, posiblemente por miedo al pecado, por miedo al juicio final, etc. Ciertamente hasta ese momento no había tenido ningún interés en abrazar el estado clerical. Estamos hablando de un Lutero ya universitario sin ningún tipo de interés de ese género. Pero retornando una vez de su casa a Erfurt, se desencadenó una fuerte tormenta y cayó un rayo
muy cerca de él, al lado de él, muy cerca. Entonces Lutero invocó a Santa Ana, que era la patrona de los mineros. Probablemente haya escuchado a su padre hablar de ella, porque su padre, que había sido campesino, en este momento hacía un tiempo ya que era minero. Se había dedicado, había dejado el campo y se había ido a trabajar a las minas. Y allí dijo, en el momento ese en que cayó el rayo, auxíliame Santa Ana y seré fraile. Bueno, con el tiempo Lutero va a decir que ese voto fue causado por el terror, por la desesperación, y que se arrepintió al poco tiempo de haberlo pronunciado. El padre Sáenz señala que un voto así no tiene fuerza obligatoria, ¿no? Desde ya. Pero Martín se creyó obligado a cumplirlo. Este es el suceso oficial, pero aparte de esto, tenemos que completar un poco el cuadro diciendo lo siguiente. Antiguos biógrafos protestantes de Lutero, señala el padre Sáenz en su libro, sostienen que antes de emprender el viaje, Martín Lutero se había transado en duelo con un compañero de estudios a quien había acabado por matarlo. Uno de sus secretarios relató que en cierta ocasión le dijo a Martín: por una extraordinaria disposición de Dios me hicieron monje para que no pudiesen capturarme, si no, habría sido fácilmente capturado. Así, al contrario, no lo pudieron porque mi orden, la de San Agustín, me acogió. Bueno, hecha esta nota al pie, digamos que al conocer la noticia de que quería ingresar en la orden de San Agustín, su padre quedó consternado y trató de impedir el ingreso de su hijo a la vida religiosa. Aunque esto fue en vano, ¿no? A pesar de sus propias dudas y del consejo en contra de algunos de sus amigos y sin consultar con sus padres, ingresó en el convento, un convento de Erfurt, que era de estricta observancia. El padre Sáenz dice que ahí el nuevo candidato fue puesto al cuidado del maestro de novicios, que le asignó una celda despojada, una sillita, una mesa de estudios con 2 o 3 libros, una vela, una cama, y eso era todo. Ahí va a pasar un año de silencio, de meditación, de conocimiento de las constituciones de la orden. Además, el maestro de novicios lo iniciaba en el modo de rezar el oficio divino, de cantar en el coro, de progresar en la vida intelectual, etc. Y ya en esos momentos iniciales comenzó a manifestar Martín una especie de devoción extraña, no exenta de desmedido temor, dice el padre Sáenz, ¿no? Le tenía más miedo a Cristo que al demonio, confesaría el mismo Lutero años más tarde. Lutero aspiraba realmente a la santidad, pero la entendía de un modo inadecuado. Se fundaba sobre todo en el esfuerzo ascético más que en la entrega generosa a la voluntad de Dios. Es decir, que tenía un estilo un poco pelagiano, estoico y pelagiano, ¿no? Tan diverso al espíritu de San Agustín, que era el doctor de la gracia, ¿no? Dice Lutero muchos años después, ¿no? Yo quería alcanzar la justicia o la santidad por las propias obras, no por la fe y la gracia divina. Era entonces el más presuntuoso de los pretendientes a la justicia. Apoyándome sobre mis obras, me confiaba no a Dios, sino a mi propia justicia. Tenía la pretensión de escalar el cielo. Volvíme el perseguidor y verdugo de mi propia vida. Ayunaba, velaba, me agotaba rezando, lo cual
equivale al suicidio. Bueno, esto, como dijimos, lo escribió muchos años después y terminó echándoselo en cara, creo que injustamente, a sus formadores. Un día le comunicaron que faltaba poco para su ordenación, que tenía que ir preparándose, y como necesitaba una instrucción especial respecto del sacramento del orden y del sacrificio eucarístico, le recomendaron un libro usado en esa época del teólogo Gabriel Biel, que se llamaba Sobre el canon de la misa, que era una obra muy sólida de teología, una teología que se unía con la liturgia, esto es muy importante, en un constante recurso a los padres de la Iglesia y a los teólogos escolásticos. Lutero extrañamente refiere que al leer y meditar aquel libro su corazón sangraba. Esto el padre Sáenz, que leyó ese libro, él lo leyó, dice que es muy extraña esta reacción, porque el libro de Biel, que dice el padre es realmente excelente, no parece apto para hacer sangrar el corazón de ningún religioso, sino al revés, más bien serviría para inundarlo de luz y de fervor. La cuestión es que en 1507 fue ungido como sacerdote en la majestuosa catedral gótica de Erfurt. Algo extraño porque solo 2 años después de su ingreso en la vida religiosa le permiten acceder al sacerdocio. No deja de extrañar esto, dice el padre Sáenz, ¿no? Aunque en aquellos tiempos no se exigía terminar los estudios teológicos antes de la ordenación y había que continuarlos durante varios años después de ordenado. Bueno, siguen allí los temores, ¿no? Su primera misa, por ejemplo, que él recuerda en el año 1530, fue dramática, por lo menos por el modo de confesión que él hizo de esa primera misa, ¿no? Dice, en 1530 decía, en otros tiempos, cuando yo era monje, al celebrar por primera vez y leer en el canon estas palabras, Te igitur clementissime pater, a ti pues, Padre misericordioso, y estas otras, bueno, etcétera, me quedé atónito y sobrecogido de horror, pues pensaba, ¿cómo puedo yo dirigir mi palabra a tan inmensa majestad, siendo así que a la presencia y conservación de cualquier príncipe o monarca todos tiemblan de respeto? Antes se había vuelto al superior, Agustino, con estas palabras, Señor prior, tengo miedo, quiero huir del altar. Bueno, a pesar de todos estos temores que él tenía, en aquel tiempo todavía reconocía Lutero la grandeza del sacerdocio y de la misa, y años después todo cambiaría. Con su lenguaje típico, diría que el sacerdote que dice misa no es sacerdote de Dios, sino de Satanás, que la misa es un ministerio sacrílego, diabólico, impío, abominable, que el culto de la misa supera toda impiedad y abominación, de suerte que si otra causa no hubiera para colgar los hábitos, abandonar el convento y detestar los votos, sería más que suficiente esta abominación de la misa, y que él, por su parte, preferiría haber sido adúltero, homicida, rufián y salteador de caminos antes que sacerdote. Al año siguiente de su ordenación, dice el padre Sáenz, en 1508, lo destinaron a Wittenberg. Era otro convento, ¿no? Estaba ubicada en una pequeña aldea, lejos de todos los centros importantes, pero tenía una universidad. Era costumbre que las universidades confiasen sus cátedras a las órdenes y no a personas determinadas,
y la orden presentaba a los que tenía más adecuados. El convento agustino, de hecho, se había hecho cargo de 2 cátedras, una sobre Sagrada Escritura y otra sobre filosofía moral. Primero, Fray Martín estuvo a cargo la de filosofía, ahí comentó la ética a Nicómaco de Aristóteles, pero no le gustaba mucho, le parecía algo desabrido, le parecía algo árido. Le atraía más la teología, la Sagrada Escritura, a la que se empezó a dedicar a partir de ahí con toda el alma, y más adelante le darían la cátedra de Sagrada Escritura. Mientras tanto, cursaba los estudios que le faltaban en la Facultad de Teología, donde, como dijimos, tuvo maestros nominalistas. García Villoslada, un historiador jesuita español muy referencial en el tema de Lutero, ha estudiado mucho Lutero y la Reforma Protestante, señala atinadamente, dice el padre Sáenz, que todo cuanto sabemos de la crisis religiosa de Lutero en su juventud, la conocemos solo por testimonios de él mismo. Y hay que tener presente que Lutero no sabe hablar sino recurriendo a exageraciones y que en sus años de reformador tendría especial empeño en justificar su nueva teología, dramatizando y denigrando su antigua vida de católico y de religioso. Como sea, la ley de Dios para él era una carga muy pesada y el autor de la ley, o sea, Dios, ya le estaba pareciendo un déspota. Pensaba, cometí tal pecado y tal pecado, Dios odia el pecador, todas las obras ascéticas que has hecho no sirven para nada, entraste en la religión y accediste al sacerdocio con el deseo de hallar paz en la conciencia y tener a Dios propicio, pero no consigues tu propósito. Bueno, estaba así el alma de Lutero, era un alma desesperada. En el año 1510 lo enviaron a Roma, probablemente un viaje que tenía que ver con la orden de San Agustín a la que él pertenecía. También esa orden sufría la relajación de la época y se despertó en ella a lo largo del siglo XV un movimiento de reforma por la cual se hizo una rama agustiniana de estricta observancia en Alemania, y a esa rama de estricta observancia pertenecía su convento de Erfurt. Lutero, a la vista de Roma, dicen que cayó de rodillas como solían hacer los peregrinos y exclamó: "Te saludo, Roma Santa". Permaneció en Roma 4 semanas y algunos, la historia oficial, digamos, han creído que este viaje fue decisivo en su vida porque al estar en Roma y observar la situación de la curia romana con sus vicios, con sus bajezas, había experimentado una gran repulsión que lo resolvió a tomar la decisión de emprender la reforma de la Iglesia. Sin embargo, esto es un invento, como dice Villoslada y el padre Sáenz, ¿no? Ese ambiente de Roma no provocó en su ánimo ningún tipo de escándalo, ni influyó lo más mínimo en el giro doctrinal que tomaría muchos años después. Ahí, digamos, no tuvo el más ligero amago de crítica religiosa. Ahora, también hay que decir que, sin dudas, algunas cosas lo deben haber escandalizado porque era escandaloso, pero su fe en la Iglesia y en el Romano Pontífice permaneció intacta en aquel momento. Tengamos en cuenta que pocos han insultado al Papa como Lutero, pero esas injurias
no se produjeron a la vuelta de su viaje de Roma, sino que datan de tiempos muy posteriores. Bueno, dentro de la orden, conviene aclarar esto, ¿no? Dentro de la orden de Agustinos tenía fama de hombre espiritual, de trabajador, no se lo consideraba un fraile relajado, tenía gran predicamento por su fervor y su deseo de corregir la falsa piedad, la observancia farisaica. Y esto hizo que pronto se viera muy sobrecargado de tareas, de trabajos de diversa índole, estudiaba teología, daba lecciones de filosofía, desempeñaba tareas de administración en el convento. O sea que los superiores y sus hermanos de religión apreciaban su capacidad de trabajo y su espíritu de fraile. Por eso no es extraño que lo elijan primero subprior y regente de estudios, subprior y regente de estudios en el convento de Wittenberg en 1512, y 3 años después, apenas 3 años después, vicario de distrito con jurisdicción sobre 11 conventos. Sin embargo, a pesar de esta gran actividad, esta demanda que tenía de su propia orden, de sus propios hermanos de religión, sus estados de angustia parecen agudizarse y en esta época se hacen especialmente profundos. Y cuando se sentía zarandeado de acá para allá, un día creyó encontrar en la epístola de San Pablo a los romanos la solución de su problema. Ahí afirma el apóstol que la justificación del hombre es solamente obra de Dios y de la gracia, no de las fuerzas naturales. Y eso es lo que siempre enseñó la Iglesia y lo enseña hasta el día de hoy. Por eso había condenado severamente a los pelagianos que confiaban en sus propias fuerzas como si el hombre pudiera salvarse a sí mismo. Diría el padre Sáenz, como una salvación a fuerza de músculo y no una salvación que proviene de la gracia. Pero al agarrarse a este principio como un náufrago desesperado, ¿no? No supo mantenerse en equilibrio, dice muy bien el padre Sáenz, y se sobrepasó, yendo más allá de lo que enseñaba juntamente con San Pablo toda la tradición católica. Porque si él se hubiera contentado con reconocer la debilidad, la impotencia del hombre, afirmando que sus acciones naturales no sirven sin la gracia en el plano sobrenatural, ¿no? No hubiera hecho sino reiterar la doctrina paulina y la enseñanza tradicional de la Iglesia, pero él se extralimitó declarando que todas las obras, aun las que se suponen hechas bajo la acción de la gracia, las de los santos, por ejemplo, ¿no? Todas las obras son malas y por eso, aun haciendo obras buenas, pecamos. Eso dice, ¿no? Aun haciendo obras buenas, pecamos. El padre Sáenz también cuenta en su libro que, siendo todavía católico en 1512, escribió un sermón para que lo predicara un amigo suyo, donde levantó la voz contra la corrupción dominante. ¿Pero a qué corrupción se refería? Se pregunta el padre Sáenz. Se refería a lo tocante a las doctrinas y a la palabra de Dios, que muchos sacerdotes corrompen en su predicación. Este es el gran pecado de los obispos y de los sacerdotes, añade. Frente a esto, nada significa, dice Lutero, el crimen y el escándalo de las fornicaciones, las embriagueces, el juego y cuanto se halle de reprensible en el clero. Como puede verse entonces, esto es muy importante subrayarlo y que quede bien claro, lo que se pretendía era algo muy diferente de una mera reforma moral o disciplinar,
se trataba de una transformación sustancial de la Iglesia de Cristo hacia una nueva doctrina. Yo no impugno las malas costumbres, le escribiría Lutero al Papa, sino las doctrinas impías. Y años adelante repetirá, yo no impugno las inmoralidades y los abusos, sino la sustancia y la doctrina del papado. Y también, no soy como Erasmo y otros anteriores a mí, que criticaron en el papado solamente las costumbres. Yo, en cambio, nunca dejé de atacar las dos columnas del papado, los votos monásticos y el sacrificio de la misa. No otra cosa entendía por reformar aquel reformador. Por eso dice, aunque el Papa fuese tan santo como San Pedro, lo tendríamos por impío y nos rebelaríamos contra él. Le opondremos, dice Lutero, el Padre Nuestro y el credo, no el decálogo, porque en esto de moral somos demasiado flacos. En 1519 escribía en su comentario de la epístola a los Gálatas: supongamos que floreciese en el papado aquella religión y disciplina de la iglesia primitiva, pues aún entonces deberíamos luchar contra los papistas y decirles, si no tenéis más que esa santidad y la castidad de la vida, merecéis ser arrojados del reino de los cielos. Bien, vamos a avanzar un paso más, vamos a ir ahora propiamente a la... Acá todavía es católico. Vamos a avanzar ahora sobre la ruptura con Roma. La tragedia se va a desatar con el tema de las indulgencias, ¿no? El famoso trillado tema de las indulgencias. A veces se predicaban y se cometían abusos en esa materia, ¿no? Pero abusos lingüísticos, no doctrinales, ¿no? Abusos lingüísticos, porque la doctrina de la Iglesia era entonces la misma que hoy. Todo pecado lleva consigo una culpa y una pena. La culpa se borra con la confesión, así como la pena eterna. Pero puede todavía quedar una pena temporal que hay que expiar durante la vida o en el purgatorio. Eso sigue hasta el día de hoy así. Justamente por aquellos años, el Papa Julio II se lanzó a la construcción de la nueva Basílica de San Pedro, que sería monumental. Y entre otros medios, para recaudar las grandes sumas que para ellos se requería, incluyó la promulgación de una bula por la que el Papa ofrecía indulgencias a cambio de alguna limosna, ¿no? Para contribuir al costo del edificio. Esta idea del Papa la llevó a cabo, de Julio II, la llevó a cabo su sucesor, León X. El padre Sainz dice que la ocasión quizá no estuvo bien elegida, por conveniente que fuese la erección de dicha basílica. Esos momentos en que los turcos asediaban activamente la cristiandad no parecían los más adecuados para recolectar grandes sumas con el objeto de ser empleadas por un papado afectado de mundanismo. Además, en Alemania había una especie de alergia frente a los impuestos imperiales y eclesiásticos. Pensaban que así se iba empobreciendo el país, y aunque fuera esto exagerado, existía esa sensación en Alemania. El hecho es que cuando Lutero acusa a Roma de querer la bolsa de dinero de los alemanes, se gana a buena parte de la nobleza y de la burguesía. A la cabeza de quienes predicaban las indulgencias se encontraba el padre Juan Tetzel, de la Orden de Santo Domingo, un hombre bueno como orador y como persona, pero el modo con que procedió hizo que mucha gente entendiera mal el sentido de la indulgencia.
de alguna manera fue malentendido, era un hombre de buena doctrina, pero fue malentendido, ¿no? Por esta razón, es decir, por los sermones de este religioso, este buen religioso dominico, Lutero redactó y fijó en 1517 en las puertas de la iglesia del castillo de Wittenberg una lista de 95 tesis, en orden a mantener una disputa pública con el fraile respecto del valor de las indulgencias. Esas tesis, digamos, eran muy variadas, ¿no? Algunas eran ortodoxas, otras ambiguas, otras inaceptables. No había encadenamiento entre ellas, no. El padre Sáenz dice que saltaban como a borbotones, no había un orden tampoco en eso. Pero no era considerado eso un acto de guerra, y el que utilizase la puerta de una iglesia tampoco tenía un sentido especial en ese momento, a pesar de que los que nos hacen el relato de la Reforma quieren darle ese sentido, ¿no? Cuando alguien proponía un debate de este tipo, ese era el lugar que se privilegiaba, aunque el gesto de Lutero no fue una simple anécdota, porque los pobladores del lugar se entusiasmaron y eso se traspasó a grandes grupos de sus compatriotas, ¿no? Tetzel se vio en la necesidad de contestarle, lo hizo con una larga lista de tesis que defendió en 1518 en la Universidad de Frankfurt. Al paso le salió Lutero pronunciando un sermón sobre la indulgencia y la gracia, a lo que Tetzel respondió con un escrito que llamó Exposición contra un sermón temerario de 20 artículos erróneos tocantes a las indulgencias papales y la gracia. Ahí se refirió a la doctrina de las indulgencias, pero considerando que este debate no era reductible a una contienda teológica acerca de cosas secundarias o disputables, sino que este debate, decía Tetzel, afectaba los fundamentos mismos de la fe católica, y creo que tenía toda la razón, ¿no? El gesto de Lutero hizo que todos los que estaban desconformes con la curia romana, por el motivo que sea, motivos políticos, económicos, nacionales o de cualquier otra índole, vieran con buenos ojos el precedente sentado por Lutero, el cual se halló de golpe, casi sin buscarlo, a la cabeza de una oposición nacional que en los hechos acabaría por conducir a la separación de una gran parte del pueblo alemán. Algún panfleto de la época acusaba a este fraile dominico de haber repetido unos versitos alemanes que traducidos son así: al sonar la moneda en la cajuela, de fuego el alma al paraíso vuela. Bueno, más allá de que sea verdad o no, llegamos al año 1520, que es decisivo para nuestra cuestión, ¿no? Ahora el fraile agustino decide romper relaciones con la iglesia romana, llama él, la Babilonia del Apocalipsis. A un amigo le escribe: pienso que en Roma todos se están volviendo dementes, necios, furiosos, sin sesos, locos, troncos, bodoques, infiernos y demonios. Hay que revelar por fin los misterios del anticristo. 2 meses después le vuelve a escribir: probaré mi clarín de guerra, aunque a muchos no les guste, a fin de arremeter contra la tiranía del anticristo romano. De lo que concluye en otra carta: yo por mi parte confieso que al Papa no le debo obediencia alguna. Bueno, en ese mismo año aparecen 3 escritos considerados fundamentales. El primero es el Manifiesto a la nobleza cristiana de la nación alemana,
sobre la reforma del Estado cristiano. Ahí dice que hay que derrumbar 3 muros. Primero, el de la diferencia entre los laicos y los sacerdotes. No debe haber diferencia. Segundo, el del derecho de la Iglesia a imponer su interpretación de la Escritura. No tiene la Iglesia derecho, según él, a imponer su interpretación de la Escritura. Y tercero, el del derecho del Papa a convocar los concilios. Es decir, tampoco el Papa tiene derecho a convocar los concilios. Desde el punto de vista del contenido, no tiene mucha originalidad este escrito porque esas acusaciones ya habían sido hechas muchas veces, pero la importancia, dice Lords, estriba en la síntesis y en el tono beligerante e incisivo del libro, ¿no? El segundo de los escritos se llama Sobre la cautividad babilónica. Así como el pueblo de Israel estuvo cautivo en Babilonia, la iglesia de hoy está en prisión bajo la presidencia del Papa. Allí niega el número septenario de los sacramentos y el carácter sacrificial de la misa. Solo quedan el bautismo, la Eucaristía interpretada de un modo nuevo, en la Santa Cena, donde ya no hay transubstanciación, sino impanación, o sea, no hay un milagro donde se convierte el pan y el vino en el cuerpo y la sangre del Señor después que el ministro consagrado dice las palabras de la consagración, sino que hay impanación, es decir, representa eso a Cristo, representa, pero sigue siendo pan y vino. Y en cierto sentido queda algo de la penitencia. Los otros 4 sacramentos son buenas acciones, pero humanas, que no aportan gracia alguna particular. El tercer escrito lleva por nombre De la libertad cristiana y se interesa ahí más bien por la cura de almas, hace una síntesis de su doctrina sobre la justificación por la sola fe, considerada en su primera consecuencia, que es que el cristiano, según él, el creyente, es libre de toda ley gracias a la fe y esperanza en Cristo. El cristiano para él ya no está sujeto a ningún precepto externo. Bueno, el 15 de junio de ese año se promulgó la bula Exsurge Domine. El Papa le pide que se retracte, le da 60 días, si no dice que se va a ver obligado a excomulgarlo. Lutero escribe un panfleto que se llama Contra la bula execrable del anticristo, dando un doble paso. Primero abandona la regla monástica, conservando, sin embargo, la capucha y continuando en su celda. Y segundo, anuncia en la pizarra de la Universidad de Wittenberg que a la mañana siguiente quemaría los libros de derecho canónico para afirmar simbólicamente su propia libertad respecto a Roma. Y así lo hizo. Por supuesto, la respuesta de Roma no nos hizo esperar y en una nueva bula el Papa excomulgó efectivamente a Lutero. Bien, hay un tema ahí con el emperador Carlos V, no, en razón del tiempo que llevamos de exposición, no vamos a entrar en ello. Solo diremos que después de esta situación, de esta situación que vivía en la universidad, reanudó sus lecciones, se dedicó a comentar los salmos, empezó a reiterar algunas ideas. Por ejemplo, cito, en lo que atañe a la fe, dice Lutero, cualquier cristiano es para sí mismo papa e iglesia. Bien, ahora, ¿cómo se sentía Lutero interiormente? Se lo confiesa a Melanchthon en una carta. Me encuentro en la holganza, descuidando la oración, sin gemir ni una vez por la iglesia de Dios. Ardo en el vasto incendio de mi carne indómita. Es el ardor del espíritu el que debiera sentir, y solo conozco el ardor de la carne, del deseo, de la pereza, de la holganza.
como dije, vamos a dejarlo del emperador Carlos V, que a la muerte de Maximiliano lo sucedió, fue elegido Carlos I, rey de España, que lo sucede y toma el nombre de Carlos V. Hay ahí una, una relación entre ellos, es convocado a una reunión, se le pide que se retracte, no lo hace, finalmente, estoy sintetizando todo, dice que Lutero dice que él no obedece ni al Papa ni a los concilios, y el rey lo expulsa del lugar donde estaban reunidos y escribe esa tarde un texto donde dice: ya oísteis la respuesta pertinaz que Lutero dio ayer en la presencia de todos vosotros. Yo os digo que me arrepiento de haber tanto dilatado de proceder contra el dicho Lutero y su falsa doctrina. Soy deliberado de me conducir y procurar contra él como contra notorio hereje. Hecho en Worms, el 19 de abril de 1521, de mi mano, yo el rey. Bueno, al día siguiente aparecieron carteles desafiantes en los lugares públicos. Había caricaturas del nuncio del Papa, que había estado en la reunión, y hasta del emperador, con el escrito: ay de la tierra cuyo rey es un niño. Bueno, Carlos V lo intimó a Lutero a partir sin demora, al tiempo que hizo público un mandato contra él, el llamado Edicto de Worms. Allí decía que su oficio de emperador lo compelía a defender la Iglesia católica de infieles y herejes, y en razón de lo cual lo declara miembro separado del cuerpo de la Iglesia, cismático y hereje, y lo destierra del imperio a él y a sus secuaces. Antes de partir se le otorgó un salvoconducto que valdría por 20 días, luego de los cuales podía ser detenido. De ese salvoconducto después el rey se va a arrepentir, pero no es el tema ahora. Este edicto de Worms no resultó tan efectivo. Algunos príncipes lo secundaron, pero otros retasearon su cumplimiento. Mientras tanto, Lutero se dirigía hacia Wittenberg, ya se había ido de esa reunión, y aunque llevaba en su bolsillo el salvoconducto imperial por 20 días, su futuro se mostraba incierto, aunque sabía de antemano lo que enseguida le iba a suceder. En el transcurso del viaje de retorno sería secuestrado, y así fue secuestrado y llevado al castillo de Wartburg en una emboscada ficticia y una escena de rapto preparada de antemano, acordada. Esa era la fortaleza de su amigo Federico de Sajonia. Aquella noche se despojó finalmente de su hábito monástico que había usado hasta ese momento y lo cambió por un traje de caballero rural. Festejaron con Federico y para sostener el engaño, estoy sintetizando, aprendió los modos de comportarse de los caballeros, sus modales, sus gestos, su manera de vestir, etc. Pero bueno, extrañaba la predicación porque él era un hombre profundamente religioso, ¿no? Ahora no podía predicar, por lo que se dedicó al estudio y a escribir cartas. En una de ellas, que dirige a Melanchthon, le dice: si eres predicador de la gracia, predica la gracia verdadera, no la fingida. Si es verdadera la gracia, ten por cierto que el pecado es verdadero y no fingido. Dios no salva a los pecadores fingidos. Sé pecador y peca fuertemente, pero aún con más fuerza alégrate en Cristo, que es el vencedor del pecado, de la muerte y del mundo. Bueno, algunos han querido ver en este pecca fortiter una exhortación a pecar. El padre Sainz dice que no es tan así, que el sentido es que aunque peques y peques mucho, quédate tranquilo porque Dios nos justifica. Pero
sea lo que fuere, la expresión no deja de ser inquietante, dice también el padre Sáenz, para un oído cristiano, porque la consecuencia psicológica de esa frase es que siendo ineludible el pecado, no hay que evitarlo entonces, ni lamentarlo, ni corregirlo. Vamos terminando con la vida de Lutero, en virtud del tiempo. En Wartburg, Lutero sufrió alucinaciones o visiones diabólicas, y ahí creía oír con frecuencia al demonio que dice que se dirigía a él para tentarlo, ¿no? Se dirigía a él para tentarlo. Algunas cosas parecían ser en realidad Dios, ¿no? En vez del diablo. Parecía que Lutero confundía a Dios con el diablo. Por ejemplo, cuando le dice el diablo, una vez me atormentó y casi me estranguló con las palabras de Pablo a Timoteo, tú fuiste la causa de que tantos monjes y monjas abandonasen su monasterio. En tal tentación llegué a sufrir tormentos infernales, hasta que Dios me sacó. Bueno, pareciera, yo diría que parece que Dios le hubiera hablado ahí, ¿no? Dios me sacó de ella, dice, y me confirmó que mis enseñanzas eran palabra de Dios y doctrina verdadera. Eso sí puede ser el del diablo. 10 años atrás había afirmado en un sermón, los santos padres, los doctores, los concilios, la misma Virgen María y San José y todos los santos juntos pueden equivocarse. Pero, de acuerdo a lo que dijo recién, él no, según su propia confesión. Bueno, estaba recluido en Wartburg, proscrito por el imperio, fuera de la Iglesia Católica, se dedica a pergeñar una sociedad religiosa. Una sociedad religiosa. En Wartburg fue también donde renunció a su carácter de religioso y renunció también a celebrar la Santa Misa, empeñándose en negarle el carácter sacrificial. Lutero llegó a odiar la misa con furia más que al mismo Papa, anticristo y vicario de Satanás. Para dar colorido a la exposición reveló o inventó un diálogo nocturno con el demonio. Quiero comenzar por mí mismo haciendo ante vosotros, Padres Santos, una pequeña confesión, les dice a sus hermanos agustinos. Dadme una buena absolución si no os molesta. Una vez me desperté a medianoche y el diablo empezó a disputar conmigo dentro de mi corazón en esta forma. Y comienza a describir largos diálogos con el diablo, quien le reprocha haber celebrado el santo sacrificio de la misa. Lutero mismo deja en claro en esos diálogos que hasta entonces no había tenido dificultad de celebrar misa. El demonio cuestiona la legitimidad de su comportamiento y Lutero se defiende diciéndole que él las había dicho de buena fe. Lo que muestra, dice el padre Sáenz, que su conciencia no estaba agitada. Empezó luego el demonio a exponerle sus argumentos. Se dirige a él intentando persuadirlo de que cuando se ordenó devotamente en Erfurt en 1507 no fue en verdad consagrado sacerdote, porque tanto el obispo como él tenían intención contraria a la de Cristo. ¿Qué hizo la unción del obispo al ordenarlo para tales misas, sino transformar a un cristiano consagrado por el bautismo en un demonio desconsagrado? De nada sirven que griten la iglesia y que muchos padres como San Gregorio, Bernardo y otros hayan celebrado semejantes misas, porque no podemos poner nuestra confianza en la vida y obras de los padres, sino solamente en la palabra de Dios. Así que curiosamente es el diablo quien enarbola las banderas luteranas, dice el padre Sáenz, acerca de la inanidad de las misas. Ante las objeciones del demonio, Lutero acaba por ceder. Como puede verse, Lutero aprendió del diablo, dice Jospinien, que es un historiador calvinista, aprendió del diablo que la misa era algo malo y habiendo sido convencido por las razones del diablo, la abolió. Resulta altamente llamativo el hecho de que sabiendo que era el demonio mismo quien le hablaba,
lo haya escuchado con tanta sumisión, dice el padre Sáenz. De modo que fue por las instrucciones de este maestro que hizo abolir para sus seguidores el sacrificio de la misa. Bueno, luego Enrique VIII escribe contra estas doctrinas acerca de la misa, escribe contra Lutero. Lutero se la agarra también, por supuesto, contra él, pero bueno, sería largo eso de ver. Las 3 últimas décadas de su vida, a través de escritos, cartas y charlas familiares, lanzó maldiciones, ultrajes, acusaciones morales y doctrinales, a veces falsas y otras veces exageradas, contra la Iglesia y el Papa, contra todos los obispos, contra todos los monjes, monjas y sacerdotes, contra todos los que él denominaba papistas, asnos papales, seguidores del anticristo y de la prostituta babilónica. Villoslada dice que es un verdadero desbordamiento de odio el de Lutero, que no tiene parangón en la historia, ¿no? Bueno, también habla en contra de la razón, que es la prostituta del diablo. Bueno, en fin, un lenguaje que quizá no se puede repetir porque quizá lo ven menores. Estaba convencido en sus últimos momentos de que la doctrina que había enseñado era la de Cristo. En diciembre de 1545 empieza el Concilio de Trento y en el 1546, o sea, el año siguiente del inicio del concilio, muere Lutero en Isleben. Para concluir, y bueno, sobre su muerte hay varias versiones. La oficial es que murió repitiendo una oración, ¿no?, referida a Cristo, pero estudios modernos indican que por el testimonio de los antiguos, un texto de 1606, Lutero se habría ahorcado. Es factible que así haya sido, y de hecho Maritain en su libro Tres Reformadores da una lista impresionante de amigos, compañeros y primeros discípulos de Lutero que acabaron suicidándose. Entonces, después de leer estos textos de Lutero, uno podría concluir, y cerramos así, que su protesta, sin temor a equivocarnos, no fue contra la corrupción moral de Roma, ni contra los abusos de la curia papal o del clero alemán, sino que su rebelión apuntó contra la doctrina católica de la justificación, del primado pontificio, de la jerarquía eclesiástica y del sacrificio de la misa, entre otros temas. Lutero y su Evangelio Nuevo se destaca por el desprecio a la razón, a la que llama prostituta. Se destaca por la consideración del pecado como algo invencible. Se destaca por la justificación por la fe y no por las obras. A este dogma de la sola fe, sola fides, le seguirá el dogma de la sola scriptura, el recorte de los sacramentos. Por eso el Papa San Pío X en su Catecismo Mayor dice que el protestantismo o religión reformada, como orgullosamente la llaman sus fundadores, es el compendio de todas las herejías que hubo antes de él, que ha habido después y que pueden aún nacer para ruina de las almas. El sola fide, el sola escritura y el libre examen son como los grandes principios de la Reforma. Y fíjense que contra el sola fide es la carta solo la fe, ¿no? La misma escritura en Santiago 2:24 dice: ya veis cómo el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Contra sola escritura, bueno, el principio de sola escritura no aparece en la Biblia. No hay ningún texto que hable de que solo el criterio de verdad para un cristiano solo es la Sagrada Escritura. El único criterio, no lo dice. Pero dice sí respecto de la tradición.
Os alabo porque os acordáis en todo de mí y mantenéis las tradiciones como os las transmití. 1 Corintios 11. Así pues, hermanos, manteneos firmes y conservad las tradiciones que habéis aprendido de nosotros de viva voz o por carta. 2 Tesalonicenses 2. Esa es la doctrina de la Iglesia católica, de la doctrina de la Iglesia que él odia por amor a la Sagrada Escritura. Pero claramente se ve que es un amor empañado por la ideología, porque la misma Sagrada Escritura nos da estos elementos contra las enseñanzas de Lutero. Lutero se afanó como nadie por destruir la fe católica sobre la tradición, la escritura, el magisterio, los sacramentos y la Iglesia. La mal llamada reforma de Lutero se produjo entonces contra el Espíritu Santo. Se trató de una verdadera revolución. En el contexto actual de negación de lo obvio, cuando es políticamente incorrecto lo que se dice, esto puede sonar mal. Y está muy bien que así sea. Necesitamos recuperar la verdadera doctrina del Evangelio que custodia la única iglesia verdadera, que es la que fundó Cristo hace 2000 años. Bueno, muchas gracias a los que nos escuchan y gracias al Padre Agustín y al Padre Rafael.